Muy buenas noches, estimados participantes del curso en Gestión Pública. Hoy nos acompaña el magíster José Pomalaya Benítez, quien es abogado colegiado y habilitado con más de 10 años de experiencia profesional en asesoría jurídica en entidades del Estado y empresas privadas. Es egresado de la maestría en Derecho Administrativo, con estudios de maestría en Gestión Pública, estudios de máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales. Ha sido integrante de numerosos comités de trabajo y es expositor de diplomados sobre contrataciones del Estado y cursos sobre gestión pública. Actualmente miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, profesional certificado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OCE, y actualmente asesor de la Secretaria General de la Contraloría General de la República. Muy buenas noches con todos. Empezamos el introductorio del curso en Gestión Pública. Muy buenas noches, participantes. El curso que vamos a tratar a lo largo de 4 semanas, de 4 fechas, es curso de gestión pública, el cual lo hemos dividido en 4 temas. Como primer tema que vamos a tratar el día viernes es la modernización del Estado. El segundo tema es la gestión de las contrataciones públicas. Como tercer tema tenemos la ley del servicio civil, SERVIR. Y por último, culminaremos con el control gubernamental. Hoy, como dijo nuestra compañera, es una clase introductoria donde les trataré de dar unos aportes sobre lo que se entiende de gestión pública. Como ustedes van a ver a lo largo de los días que vamos a llevar este curso, 3 horas pueden resultar no suficientes para abarcar cada uno de los 4 temas que trataremos. Sin embargo, vamos a tocar los temas más importantes y trataremos de culminar la clase con algún caso práctico que ustedes pueden también recomendar para tratarlo. Bueno, empecemos con la introducción a la gestión pública. ¿Qué se entiende por gestión pública? Muchos utilizan como sinónimos el tema gestión pública y administración pública. Lo usan como sinónimos, como términos similares o indistintamente usan uno u otro, gestión pública o administración pública. Ambos incluso son definidos como la causa y efecto de hacer algo, de asumir una función o tarea para cumplir un propósito. Sin embargo, en la legislación peruana sí existe una diferencia. La legislación peruana no utiliza como sinónimo gestión pública y administración pública. ¿Pero qué se entiende entonces por administración pública? Administración pública, desde su punto de vista procedimental, son todas las instituciones y organismos públicos y privados que prestan servicios públicos, que prestan un servicio público. Pero les puede llamar la atención el de decir que es organismos privados. Me pueden decir, José, ¿un organismo privado se puede entender como una administración pública? Sí, siempre y cuando presten servicios públicos. El ejemplo más notorio es, por ejemplo, Telefónica del Perú, que presta el servicio público de telefonía fija. Entonces, a esta empresa, por más que es una empresa privada, se les va a aplicar ciertas normas del derecho público, como por ejemplo la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, por administración pública se entiende todas las entidades de cualquier naturaleza que sean dependientes de cualquiera de los 3 niveles del gobierno, sea el gobierno central, gobierno regional o gobiernos locales, incluidos sus correspondientes organismos públicos. Como veremos en el segundo tema, existen 3 niveles en el Estado: gobierno nacional, que abarca el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, los órganos constitucionalmente autónomos, por ejemplo, Jurado Nacional de Elecciones, Contraloría General de la República. De gobiernos locales, los gobiernos regionales, bueno, son los gobiernos regionales que están a cargo de los gobernadores regionales, anteriormente presidentes regionales. Los gobiernos locales se refieren a los municipios pueden ser provincial, distrital, mancomunidades, municipalidades pequeñas.
Entonces, la administración pública comprende a todos los organismos que desempeñan una función de interés público, especialmente de provisión de servicios y o regulación de comportamientos e intereses de la sociedad, del mercado, así como del propio Estado y sus instituciones. Como ya les dije, ¿por qué se entiende que también se les aplica o se considera como parte de la administración pública a los organismos privados, siempre y cuando presten servicios públicos? Telefónica del Perú, que presta el servicio de telefonía fija, se regula por las normas del procedimiento administrativo. Pero ¿qué se entiende? Ya hemos definido lo que se entiende por administración pública. Ahora pasaremos a definir qué se entiende por gestión pública. Gestión pública es el conjunto de acciones, actos, mediante las cuales las entidades públicas, quiere decir las entidades de la administración pública, tienden al logro de sus fines, objetivos y metas que están enmarcados en políticas gubernamentales establecidos por el Poder Ejecutivo. Como vemos acá, la gestión pública involucra a las entidades de la administración pública. Como ya hemos definido, administración pública incluye a todas las entidades de los 3 niveles de gobierno. Entonces, todas las acciones que realicen estas entidades de los 3 niveles de gobierno, incluidos sus organismos descentralizados, son todas las acciones destinadas al logro de cumplir sus metas, objetivos establecidos en sus documentos de gestión, se entiende como gestión pública. Entonces, integrando ambos conceptos, porque en sí encierran 2 elementos que dan origen a la acción estatal y gubernamental, podemos concluir que la gestión pública está configurada por los espacios institucionales y los procesos a través de los cuales el Estado diseña y implementa políticas, suministra bienes y servicios, aplica regulaciones con el objetivo de dar curso a sus funciones. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuáles son los actos que realiza una entidad del poder del gobierno central? Pongamos un ejemplo, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que es un organismo que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuáles son sus acciones que tienen a cargo, dados por norma, con rango de ley, para cumplir sus finalidades? Su finalidad es regular, como su nombre lo dice, ser el supervisor de las contrataciones del Estado, es el organismo técnico regulador de todas las entidades en materia de contratación pública. Él regula lo que es las contrataciones de bienes, servicios, consultorías, obras en general. Todos los procedimientos de selección están bajo la supervisión de este organismo supervisor. Ojo, incluido, como vamos a ver más adelante en la segunda clase, incluido las adquisiciones, sea de bienes, servicios o consultorías menores a las 8 IT, que por norma expresa no les aplica la norma de contrataciones, pero sí están bajo la supervisión de este organismo. Un ejemplo también de entidad pública del gobierno regional. ¿Cuál es la finalidad del gobierno regional? Por ejemplo, tiene a cargo el sector educación en el ámbito de su competencia, igual que las municipalidades, dar los servicios dentro de su jurisdicción. La gestión pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Trata de los mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursos públicos y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr sus objetivos colectivos. Todas las entidades públicas, de cualquiera sea el nivel nacional, regional o local, siempre tienen que buscar la satisfacción del interés público, el beneficio de los ciudadanos en general. No, los actos de todos los servidores públicos que pertenecen a cualquier entidad pública no tienen que estar orientados a satisfacer los intereses de un determinado grupo de personas, sino siempre sus acciones, las políticas que determine esta entidad, siempre tienen que estar orientados a la satisfacción del interés general de todos los ciudadanos, dentro del ámbito de sus competencias.
Las entidades no pueden utilizar o realizar funciones que no están dentro de su ley orgánica de creación o de las normas que lo regulan. Por ejemplo, en el Perú, ¿cuáles son las entidades que regulan los procesos electorales? Como saben, a partir de la Constitución de 1993, los organismos que conforman el sistema electoral son 3: el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Solo estos 3 organismos tienen funciones dadas por su ley orgánica y las normas de la materia que pueden regular los procesos electorales. Pero, ojo, no es que los 3 ven lo mismo, no. Cada una de estas instituciones, que son organismos constitucionalmente autónomos, tienen sus funciones correctamente delimitadas en su ley orgánica, en su reglamento de organización y funciones y demás documentos de gestión interna. Por ejemplo, ¿en quién dirime las controversias que se producen, por ejemplo, en los resultados en un proceso electoral? Por norma expresa es el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién de estos 3 organismos se encarga de la organización de los procesos electorales? Por norma expresa es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y por último, ¿cuál de estos 3 organismos que conforman al sistema electoral se encarga, por ejemplo, de realizar el padrón electoral, de verificar el domicilio de los electores? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Todas las entidades públicas tienen sus funciones correctamente delimitadas. Ello no es óbice para que se den casos en donde hay conflicto de competencias. Como ya veremos más adelante, existen mecanismos para dirimir en caso haya un conflicto de competencia. ¿Qué quiere decir eso? En caso que 2 o más instituciones o entidades de la administración pública se creen competentes en un caso en específico, hay forma de dirimir este conflicto de competencia. El proceso de gestión pública. La gestión pública como sistema tiene un conjunto de principios, concepciones, tecnologías e instrumentos que sustentan, orientan y ponen en práctica las decisiones del gobierno, aplicando un ciclo ordenado y secuencial para la provisión de servicios públicos que aporten a la generación de oportunidades para el desarrollo del país y dentro de ella de sus territorios de manera armónica articulada. Vamos a desmenuzar esta definición. Gestión pública, conjunto de principios, concepciones, tecnologías e instrumentos que sustentan y orientan y ponen en práctica las decisiones del gobierno. Por ejemplo, ya que estamos tratando el tema del sistema electoral, ¿quién convoca a un proceso electoral determinado? Puede ser un proceso municipal, proceso regional o elecciones generales. El Poder Ejecutivo. A través de un decreto supremo, el presidente de la República convoca a un proceso de acuerdo al que corresponda. Entonces, el gobierno central, el Poder Ejecutivo, ya tomó una decisión. Convocó, por ejemplo, al proceso, ahorita el proceso más próximo, que es en junio, julio, si más no me equivoco, es el de elecciones municipales complementarias. Quiere decir, el 10 de enero de este año, el Poder Ejecutivo publicó el decreto supremo que convoca a dicho proceso electoral, tomó una decisión. Ahora, al haberse convocado al proceso electoral, corresponde a las entidades de la administración pública conformante del sistema electoral llevar a cabo este proceso electoral, cumplir con los objetivos, con sus funciones para lograr el interés, la satisfacción de los intereses de la ciudadanía en general. ¿Y cuál va a ser ese interés de la ciudadanía en general? Que puedan elegir a sus autoridades, que sus autoridades que ellos elijan sean proclamadas y puedan asumir en la fecha que se establezca. Aplicando un ciclo ordenado y secuencial para la provisión de servicios públicos que aporten a la generación de oportunidades para el desarrollo del país. Como ya hemos dicho en la diapositiva anterior, la gestión pública implica una serie de principios. Principios son líneas rectoras que se tienen que seguir
para poder llevar a cabo, para que las entidades de la administración pública puedan llevar a cabo sus objetivos y cumplir con las finalidades establecidas en sus instrumentos de gestión. Los que trabajamos en la administración pública sabemos que todas las actuaciones de la administración pública se rigen por normas, no solo normas generales dadas en este caso por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo, sino también por normas internas. Una norma interna, por ejemplo, que regula o que te establece cuáles son los objetivos que persigue una determinada entidad de la administración pública, por ejemplo, es el PI, el Plan Estratégico Institucional, o el POI, el Plan Operativo Institucional, o en caso de contrataciones del Estado, el Plan Anual de Contrataciones, correspondiente a cada año fiscal. En esos instrumentos de gestión que les estoy mencionando, se establecen cuáles son los objetivos que pretende cumplir las entidades de la administración pública dentro de las funciones que les establece su ley orgánica o norma que la regula. Entonces, ¿qué se entiende por principios? Son razones y cánones que fundamentan y rigen el pensamiento y la conducta del Estado, sus funcionarios, sus servidores públicos, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones. Porque, ojo, no solo existen normas que te regulan cómo las entidades tienen que cumplir sus objetivos, sus finalidades, sino también hay normas, tanto externas como internas, que te regulan el accionar de los funcionarios y servidores públicos. Por ejemplo, la ley y el reglamento, la ley del servicio civil y su reglamento general, la ley 30.057 con su reglamento, el decreto supremo 040-2014 PCM, te establece cómo deben ejercer sus actuaciones los funcionarios y los servidores públicos, y en caso no sigan dichos lineamientos, son sujetos, por ejemplo, a un procedimiento administrativo disciplinario que está a cargo de la entidad y regulado por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, SERVIR, o en casos mucho más graves, el procedimiento administrativo sancionador que está regulado por la Contraloría General de la República. Entonces, existen normas que regulan el accionar de las entidades que conforman la administración pública, como normas que regulan el accionar de los funcionarios y servidores públicos que son quienes conforman estas entidades de la administración pública. El primer principio que tenemos de la gestión pública es de legalidad. Quiere decir que las autoridades, los funcionarios y servidores del Estado están sometidos a las normas de ordenamiento jurídico de la gestión pública. Acá podemos observar que se hace una diferencia entre autoridades, funcionarios y servidores del Estado. Como vamos a ver en el momento que toquemos el tema de la ley del servicio civil, dicha ley diferencia cuáles son los tipos de cargos o personal que existen en las entidades de la administración pública. Existen funcionarios, servidores públicos, y ahí vamos a ver con más detenimiento cuál es la diferencia entre un funcionario y un servidor público. Por ejemplo, les puedo ir adelantando una diferencia en cuanto a cuál es el régimen, cómo se regula el procedimiento administrativo disciplinario en que esté en curso un funcionario o un servidor público, es que si se inicia un procedimiento disciplinario, administrativo disciplinario contra un servidor público, es de acuerdo al tipo de sanción que amerita la falta en que ha incurrido, es instruido por un órgano instructor que puede ser su jefe inmediato, que puede ser el jefe de recursos humanos, y un órgano sancionador que puede ser el jefe de recursos humanos, el jefe inmediato o la máxima autoridad administrativa de la entidad. En cambio, si se quiere iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra un cargo que está calificado como funcionario público, entonces ahí quien va a actuar como órgano instructor y sancionador es un comité integrado, una comisión integrada por 3 personas. Aquí ya vemos una diferencia en el trato en cuanto a procedimiento administrativo disciplinario a funcionarios y servidores públicos. ¿Qué significa el principio de legalidad? Que las autoridades, los funcionarios y servidores públicos están sometidas a las normas del ordenamiento jurídico de la gestión pública.
todos los actos, acciones que van a realizar cualquier persona que tenga un vínculo, sea laboral y o contractual, con una entidad de la administración pública, tiene que ser regulado por una norma. Nosotros los que trabajamos en el sector público no podemos hacer las cosas porque, no sé, porque me parece, porque creo que es lo más conveniente. Si no existe una norma que lo regula, no podemos realizar esa acción. ¿Por qué? Porque estaríamos vulnerando el principio de legalidad y eso conlleva a posibles infracciones de naturaleza administrativa, penal, civil o inclusive las tres en la misma oportunidad. Otro principio que regula la gestión pública es el servicio al ciudadano. Como ya les dije, todas las acciones que realicen las entidades del sector público, de la administración pública, están orientados a satisfacer las necesidades, las expectativas de la ciudadanía en general. Es la acción gubernamental, que la acción gubernamental está al servicio de las personas y de la sociedad, que responden a sus necesidades y el interés general de la nación, asegurando que su actividad se preste con eficacia, eficiencia, simplicidad, sostenibilidad, veracidad, continuidad, rendición de cuentas, prevención, celeridad y oportunidad. Para aplicar este principio en el gobierno actual, el primer año, se dio una norma de simplificación administrativa, como por ejemplo, ya no te exige presentar tu copia de tu DNI cuando tú inicias un procedimiento administrativo. Por ejemplo, si tú quieres realizar una mudanza, ya no te exige la constancia de la policía que estás mudándote del distrito A al distrito B. Se quiere hacer los procedimientos administrativos que, incluso en la actualidad, muchos de estos procedimientos administrativos que tienen las diferentes entidades de los 3 niveles de gobierno, son muy burocráticos. Entonces, lo que se busca con una gestión pública moderna es simplificar dichos procedimientos, no exigir requisitos, documentos innecesarios. ¿Para qué exigen la copia del DNI si los servidores públicos podemos tener acceso en línea a las fichas RENIEC? Tú con tu clave ingresas al portal de RENIEC, entras tu usuario, tu contraseña, entras el DNI o el nombre de la persona que está iniciando un procedimiento administrativo y en línea te arroja sus datos. Entonces, eso es el por qué se ha retirado ese requisito en los procedimientos administrativos. Y en esa norma también dice que las entidades públicas tienen que estar interconectadas. O sea, todas las entidades tendrían que tener acceso a esa consulta en línea de RENIEC o, por ejemplo, si queremos saber cuáles son las autoridades elegidas, podemos recurrir a la página web del organismo que regula eso, que es el Jurado Nacional de Elecciones, simplificar. Lo que se busca es celeridad, que los procedimientos administrativos se resuelvan en los plazos acordes, porque si los que trabajamos en el sector público, sabemos que determinados procedimientos administrativos tienen plazos para ser resueltos. Desde que inicia hasta que termina tiene un plazo. Pero si no existe un plazo para ello, se aplica supletoriamente el plazo máximo que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es de 30 días. Estos 30 días son hábiles. Imagínense, son más o menos 45 días calendario. Se busca, por lo tanto, que los procesos administrativos sean lo más simples, los más céleres, en beneficio de los ciudadanos, para satisfacer sus necesidades. Otra entidad pública, por ejemplo, donde se ve que los procesos son muy burocráticos, es en la Oficina Nacional de Pensiones, la ONP, donde hay colas inmensas de personas de la tercera edad que van a realizar un procedimiento administrativo y muchas veces ni le responden dentro de los plazos, vencen los 30 días y la entidad pública ni siquiera tal vez haya iniciado el procedimiento. Entonces, el segundo principio que te regula la gestión pública es el servicio a la ciudadanía, al ciudadano en general, para satisfacer sus necesidades, pero no satisfacerlas de cualquier manera, sino respetando el principio de legalidad.
El proceso de gestión pública. Esto ya lo vimos. Un ratito. Ya. El principio de servicio al ciudadano tiene un carácter estratégico porque pone a la administración pública al servicio del ciudadano. ¿Cuáles son los clientes de las entidades públicas? Por lo general, en sus procesos externos, sus clientes de todas las entidades de la administración pública son los ciudadanos en general. Cualquier persona de a pie, yo puedo ir a una entidad pública y realizar un procedimiento administrativo, yo soy su cliente externo. Por lo tanto, a mí tienen que poner la administración pública a mi servicio, lo que yo solicito, dentro obviamente de las competencias. Yo no voy a pedir que, por ejemplo, quiero interponer una tacha contra una autoridad municipal, no me voy a ir, por ejemplo, al Ministerio de la Producción, porque no es su competencia. Uno tiene que pedir, uno como ciudadano tiene que pedir a las entidades públicas las acciones, que realicen acciones, pero siempre y cuando estén dentro de sus competencias. A diferencia de la concepción tradicional que aún envuelve a la cultura organizacional de la burocracia estatal, que pone la administración al servicio de la administración pública, es decir, se gestiona priorizando el cumplimiento de los procedimientos sin darle importancia a los resultados. Como vamos a ver a lo largo del curso, ahora con la modernización de la gestión pública se habla de gestión pública por resultados. ¿Qué quiere decir esto? Esto se manifiesta, por ejemplo, los que trabajamos en las entidades públicas sabemos que anualmente todas las entidades públicas tienen que aprobar su plan operativo institucional, su POI. Ahí se establecen cuáles son las actividades, las acciones que van a realizar los diferentes órganos y unidades orgánicas que integran esta entidad de la administración pública. Y estas actividades tienen que realizarse, la evaluación del POI se realiza trimestralmente, cada 3 trimestres, cada 3 meses se tiene que hacer esta evaluación. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo una actividad, yo como área legal del Jurado Nacional de Elecciones, como actividad 1 pongo emisión de informes legales en materia de gestión pública. Pongo en el mes de enero 20 informes, en el mes de febrero 20 informes, en el mes de marzo 20 informes. Quiere decir que yo en el primer trimestre tengo que haber realizado como mínimo 60 informes para poder estar en óptimas condiciones de cumplir esa primera actividad del POI al momento de que ser evaluada. Si uno cumple esa meta, entonces está alcanzando su resultado. Eso se manifiesta, entre otras maneras, en que al momento de evaluar todo el año fiscal, todas las actividades, la entidad pública al momento de presentar sus presupuestos, de sustentar su presupuesto, que es más o menos en agosto, septiembre, que cada titular del pliego lo sustenta ante el Congreso de la República, tiene sustento, tiene razones para pedir mayor presupuesto. Pero si yo, como área legal, área jurídica de una entidad X, puse que voy a hacer en el primer trimestre del año 60 informes en materia de gestión pública y solo llego a 15 informes sin que hayan razones de fuerza mayor o caso fortuito, ¿con qué sustento, con qué motivos voy a pedir mayor presupuesto si no he podido lograr mis metas que yo mismo, que yo, conocedor de mis actividades, conocedor de mi histórico, de cuántos informes legales puedo emitir en un trimestre, no he logrado esa meta? Es por eso que ahora se habla de gestión pública por resultados. Si tú logras tus resultados, logras tus objetivos que te has planteado en el año fiscal, tendrías razones para requerir, por ejemplo, mayor presupuesto. Otro principio es la inclusión y equidad. El Estado afirma los derechos fundamentales de las personas y el ejercicio de sus deberes con inclusión, promoviendo la incorporación económica, social, político y cultural de los grupos socialmente excluidos y vulnerables
y las personas con discapacidad de cualquier tipo que limita su desempeño y participación activa en la sociedad. Por ejemplo, hay entidades públicas que suscriben convenios con Ann Sullivan. Ann Sullivan es un organismo no gubernamental que apoya a las personas con discapacidad, con síndrome de Down. Entonces, una entidad pública X celebra un convenio con esta ONG, Ann Sullivan, para que proporcione un determinado número de trabajadores. Se les evalúa, se les pone, por ejemplo, para que presten servicios de atención al público. Entonces, ahí quiere decir que están incluyendo a las áreas socialmente vulnerables, a las áreas, por ejemplo, en este caso, a las personas con alguna discapacidad. Otro ejemplo se puede ver, por una norma expresa, se establece que todas las entidades de la administración pública tienen que tener un comité de género. Un comité de género que establezca políticas para que haya igualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino también, por ejemplo, incluir a los, como se les conoce, a los LGTB, para que no haya discriminación, para que haya inclusión y equidad, porque todos seamos hombres, mujeres o pertenezcamos al grupo de los LGTB, somos ciudadanos, somos habitantes de este Perú, por lo tanto todos tenemos derecho a los servicios que prestan las diferentes entidades de la administración pública. Hay entidades que sí están implementando este comité de género, pero hay muchas otras entidades de los 3 niveles de gobierno que no han implementado. Es muy raro, por ejemplo, que en entidades de gobiernos regionales o gobiernos locales se implementen estas políticas, por ejemplo, la política de inclusión, la política de celebrar convenios, por ejemplo, con Ann Sullivan. Es muy difícil, pero acá a nivel de organismos constitucionalmente autónomos, a nivel de entidades del poder, de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sí se trata de cumplir con estas políticas dadas por el Ejecutivo, por el Legislativo. Participación y transparencia como otro de los principios de la gestión pública. Las personas tienen derecho a vigilar y participar en la gestión del Poder Ejecutivo conforme a los procedimientos establecidos por la ley. Para ello, las entidades del Estado actúan de manera que las personas tengan acceso a la información. Acá, este principio nos lleva a la tan mencionada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Toda la información que genere, que posean las entidades públicas, en principio se presumen públicas. ¿Qué quiere decir que se presumen públicas? Que cualquier ciudadano, sin necesidad de que sustente su pedido, puede requerir dicha información. Yo, por ejemplo, puedo acercarme a una entidad pública cualquiera, de cualquiera de los 3 niveles de gobierno, y pedir, señor encargado de acceso a la información y transparencia pública, deme la escala de las remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos de la entidad. Tienen que proporcionarme. Es más, esa información se publica en la página web de las entidades. Siempre busquen en la página web de las entidades, hay un link que dice portal de transparencia. Entren en el portal de transparencia estándar y ahí les va a aparecer toda esa información. Porque lo que se busca con esto es que los actos de las entidades con los cuales buscan lograr sus objetivos sean transparentes, que tengan acceso cualquier ciudadano, como les dije, sin expresión de causa inclusive. Pero ojo, que no toda la información que produzcan las entidades públicas es pública. Como les dije, en principio se presumen públicas. Hay excepciones, porque como saben, toda regla tiene su excepción. Por ejemplo, una de las excepciones es la información que tenga que ver con la seguridad nacional, con los secretos de seguridad, o con la información que provengan de procedimientos en trámite. Por ejemplo, un caso que hace poco me pasó en la entidad pública en la que vengo trabajando. Un ciudadano cualquiera presenta su solicitud de acceso a la información pública pidiendo
los documentos de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario contra un servidor X, ¿no? Pero nosotros tomamos la decisión, debidamente sustentada obviamente, de denegarle esta información. ¿Por qué? Porque este procedimiento administrativo disciplinario está en trámite. Un procedimiento administrativo disciplinario, como vamos a ver en la clase de Ley del Servicio Civil, culmina, al menos en lo que depende de la entidad que inició este procedimiento, con la expedición de la resolución que pone fin al mismo. Esta resolución puede ser que interpone una sanción, o que lo archiva, o que declara la prescripción, o que declara la nulidad. En primera instancia, por ejemplo, si el procedimiento administrativo disciplinario lo inició la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en primera instancia culmina con la resolución que emita el funcionario competente de la OMPE. Pero mientras no se haya emitido esta resolución, el procedimiento se encuentra en trámite. Existe causal, que está en el artículo 17, si más no me equivoco, del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que te dice que en caso de información confidencial, porque está de documentos que forman parte de un proceso en trámite para que la entidad tome alguna decisión de gobierno, se está excluido de otorgarle a los ciudadanos. Como les vuelvo a repetir, en principio, toda información que posea o que genere la entidad de la administración pública se presume pública, pero tiene sus excepciones. ¿Por qué digo toda información que genere y posee? Por ejemplo, en el caso que yo les he puesto, pongámonos en el supuesto que el procedimiento administrativo disciplinario culminó. Yo como entidad pública A, yo generé, por ejemplo, el documento de precalificación que lo hace el secretario técnico, el documento que inicia el procedimiento administrativo disciplinario y el documento que culmina con el procedimiento disciplinario. Yo estoy generando esa información, por lo tanto, si ya no es un proceso en trámite, debería darle al ciudadano que lo solicita. Pero ¿qué pasa si el ciudadano que está en curso en este procedimiento administrativo presentó sus descargos? Yo como entidad pública, yo no he generado esa documentación, sino la ha presentado el administrado que estaba en curso en ese procedimiento administrativo disciplinario. Si el procedimiento ya culminó, yo, entidad pública, poseo esa información, la tengo en mi poder. Por lo tanto, si un ciudadano X me dice, por transparencia solicito copia de los descargos presentados por Juan Pérez en el procedimiento administrativo que culminó con la resolución 50, yo tengo que darlo, por más que yo no he generado esa información, pero yo la poseo, está en los archivos de la entidad, por lo tanto, forma parte de la información que puede darse al ciudadano. Pero como dice, conforme a los procedimientos establecidos por la ley. ¿Cuál es la ley que te regula el acceso a la información pública? El texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Que tú tienes que realizar una solicitud que incluso ya ni siquiera tienes que recurrir a las instalaciones de la entidad para presentarla, porque también se puede presentar vía web. Pero tú, por ejemplo, si quieres copias autenticadas, ¿qué quiere decir copias autenticadas? Que sean visadas por el fedatario de la institución, entonces tú tienes que realizar el pago de lo que cueste eso. Las tarifas, como saben, están establecidas en el texto único de procedimientos administrativos. Si tú quieres, por ejemplo, copias certificadas, la diferencia entre una copia certificada y una copia autenticada es que la copia autenticada es realizada por el fedatario de la institución y en una institución puede haber N fedatarios. Hasta en cada área de la institución puede nombrar a uno o más fedatarios, si por la carga lo amerita. En cambio, las copias certificadas solo las verifica, las firma el secretario general o el gerente general de la institución. Solo una persona puede emitir esas copias certificadas. Por lo tanto, el costo que se establece en el TUPA es mucho mayor si tú pides copias certificadas que copias autenticadas. Cuando hablo de copias autenticadas, mucha gente utiliza el término copia fedateada, porque son hechas firmadas por los fedatarios, pero el término fedateado no existe, es copia autenticada de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General.
Entonces tú tendrías que asumir los costos. Si tú, por ejemplo, pides que toda esa información se te dé en un CD, tienes que pagar el costo que ahí estableció la entidad en su respectivo TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Por lo general, los ciudadanos, para evitar cualquier pago, solicitan que sean enviados a su correo electrónico, entonces eso no genera mayor gasto, no tienen que realizar ningún pago. Porque así uno pide copias simples, tienen que pagar el valor de la copia que se estableció en el TUPA. Ojo, yo como una entidad no puedo, por ejemplo, si yo pongo como valor de la copia simple 50 céntimos, yo no puedo poner ese costo. Uno tiene que poner el costo del mercado, porque recuerden que las entidades públicas no tienen un fin de lucro. Existe toda una metodología para determinar los costos, que es el costeo en los TUPAs, que es realizado por la oficina respectiva. Otro principio que regula la gestión pública es la organización, integración y cooperación. ¿Qué quiere decir? Que las entidades se organizan en un régimen jerarquizado y desconcentrado según corresponda, sobre la base de funciones y competencias afines por instituciones, delimitando sus funciones en el marco de sus respectivas leyes orgánicas, evitando la duplicidad y superposición. Coordinan y cooperan de manera continua y permanente en los planos intersectorial e intergubernamental, los 3 niveles de gobierno. ¿Qué quiere decir que se organizan, que las entidades del sector público, de la administración pública, que se organizan en un régimen jerarquizado? Como todos lo saben, o todos los que hemos visto en algún momento un reglamento de organización y funciones, la primera parte del reglamento de organización y funciones te establece la estructura orgánica de la entidad. La estructura orgánica, en la cabeza va a estar el titular del pliego. Por ejemplo, en el caso de del Poder Ejecutivo, de los ministerios, el titular de la entidad, el titular del pliego, vienen a ser los ministros. En los segundos niveles está, por ejemplo, los órganos de control institucional, las procuradurías públicas, después tenemos los órganos de asesoría, los órganos de apoyo, el órgano de administración. Por ejemplo, asesoría legal, administración, recursos humanos y administración tiene subniveles, que por lo general está logística o abastecimiento, tesorería, contabilidad. Incluso hay unas entidades donde un subnivel de administración es recursos humanos. En cambio, hay otras entidades que en su estructura orgánica están a la par. Administración y recursos humanos son pares. Hay otras que no, que recursos humanos depende de administración. A eso se refiere cuando dice que las entidades públicas tienen un régimen jerarquizado, existen jerarquías. El titular del pliego, que es la máxima, el titular del pliego, ojo, no hay que confundir titular del pliego como máxima autoridad administrativa. Muchas veces en algunas entidades no coinciden, en otras viene a ser la misma persona. Por ejemplo, en el Jurado Nacional de Elecciones, el titular del pliego vendría a ser el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero la máxima autoridad administrativa es el director central, o su equivalente, el gerente general. Es el titular del pliego y máxima autoridad administrativa. Como ya les dije, van a haber supuestos en que las entidades pueden generarse entre 2 o más entidades un conflicto de competencia. A eso se refiere cuando dice evitamos la duplicidad y la superposición. Si ninguna entidad del sector público, de la administración pública, tiene las mismas funciones. No puede haber 2 o más entidades que ejerzan la misma función. No se puede. ¿Qué? Por su ley orgánica puede generar esa interpretación, tal vez, seguro, pero existen mecanismos para dirimir estos conflictos de competencia. Cada entidad tiene sus propias funciones, que están establecidos, como ahí dice, en sus leyes orgánicas. Aparte, en sus leyes orgánicas se replica sus funciones en su reglamento de organización y funciones, y ya a niveles más micro, las funciones de los diferentes órganos y unidades orgánicas están en los manuales de perfil de puesto, lo que antes vendría a ser el manual de organización y funciones, que ya no existen, ¿no?
O en todo caso, hay muchas entidades que todavía tienen manual de organización de funciones porque no han hecho la adecuación a lo que establece la ley del servicio civil para adecuarlo a lo que vendría a ser el manual de perfil de puesto. Competencia. Otro principio de la gestión pública es la competencia. Los tres niveles de gobierno, gobierno nacional, regional y local, ejercen sus competencias exclusivas de manera inherente, sin transgredirla entre ellas, y las competencias compartidas de manera articulada y complementaria en el marco del principio de subsidiariedad. No puede generarse conflictos de competencia, no es lo más idóneo, porque como les dije, se busca satisfacer la necesidad de la ciudadanía en general. No podemos caer en que dos o más entidades crean tener una competencia X y generen conflictos entre ellos. Eso no es lo más idóneo. Sistemas de gestión pública. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, o la LOPE, hace un importante aporte para comprender y organizar mejor la gestión pública. Para ello, pone de manifiesto el concepto de sistemas. ¿Qué se entiende por sistema? Es el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la gestión pública, para que las entidades de gobierno ejerzan sus competencias y atribuciones. Existen dos tipos de sistemas, los funcionales y los sistemas administrativos. Para una mejor comprensión de estos sistemas, es conveniente comprender el concepto de lo que son funciones sustantivas y funciones de administración interna. Las funciones sustantivas son inherentes y caracterizan a una institución del Estado y le dan sentido a su misión. Por ejemplo, ¿cuál es la función del Jurado Nacional de Elecciones? Regular los procesos electorales. Esa es su misión, le da sentido a su misión. ¿Cuál es la función principal del organismo supervisor de las contrataciones de Estado? Ser el órgano técnico en materia de contrataciones del Estado. Regular todo lo que tenga que ver con las contrataciones del Estado. No solo en actos preparatorios, sino en el mismo procedimiento de selección, en la fase contractual e incluso para imponer sanciones contra la vulneración de la norma a través de su Tribunal de Contrataciones del Estado. Las funciones sustantivas, como les dije, son inherentes y caracterizan a una institución. Se ejercen a través de sus órganos de línea son funciones sustantivas las que están relacionadas a la salud, educación, transporte, turismo, energía. Como ven, en esto el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MINCETUR, Ministerio de Turismo, Energía, Ministerio de Energía y Minas. Es lo que le da el sentido a dichos ministerios. Por ejemplo, no me va a decir que el Ministerio de Salud tiene como función regular las relaciones colectivas de trabajo. No, cada entidad pública tiene funciones propias que le dan sentido a su misión, a su visión, a sus valores, a todo lo que regula a la entidad pública en específico. Mientras que las funciones de administración interna sirven de apoyo para ejercer las funciones sustantivas y están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos materiales, económicos y humanos que les sean asignados. Por ejemplo, son funciones de administración interna las relacionadas a actividades tales como planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistema de información y comunicación, asesoría, gestión financiera, gestión de medios materiales, servicios auxiliares. Como vemos, acá las funciones sustantivas hablamos a un nivel macro, la entidad en específico, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Turismo, Ministerio de Energía y Minas. En cambio, a las funciones de administración interna ya vemos unas funciones de una entidad en específico. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿quién va a tener a cargo la función de planeamiento? Su oficina de planeamiento o presupuesto.
Igual, hay entidades en donde la oficina de planeamiento y presupuesto es una misma. La contabilidad, la oficina de contabilidad del Ministerio de Salud. De recursos humanos, la oficina de recursos humanos del Ministerio de Salud. Sistema de información y comunicaciones, la oficina de tecnología de la información del Ministerio de Salud. Asesoría jurídica, la oficina de asesoría legal de un ministerio o una entidad pública en específico. Los sistemas funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren de la participación de todos o varias entidades del Estado. Están relacionadas con las funciones sustantivas que caracterizan a cada una de las entidades de la administración pública. Mediante estos sistemas se gestionan las materias que se le encarga a una institución por ley y se ejecutan a través de sus órganos de línea. Por ejemplo, a través de la Oficina de Planeamiento, la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Asesoría Jurídica. Las materias son, por ejemplo, agricultura, ambiente, comercio, turismo, economía, salud, educación, trabajo. Como podemos ver, todas las funciones de los ministerios en general. Los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y la eficiencia en su uso. Tiene relación con las funciones de administración interna que se ejercen en apoyo a las funciones sustantivas y están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos materiales, económicos y humanos que intervienen en el ciclo de la gestión pública para la provisión de servicios públicos que son requeridos por la ciudadanía en general. Se ejecutan a través de sus órganos de línea, apoyo y asesoría, según corresponda. Como vamos a ver en la siguiente clase, existen órganos de alta dirección, existen órganos de línea, órganos de apoyo, órganos de asesoría, órganos de administración. Acá están los principales sistemas administrativos. Por el tiempo que dure este curso, que son 4 clases de 3 horas, solo vamos a ver de manera general ciertos sistemas administrativos. Por ejemplo, los sistemas administrativos tenemos planeamiento estratégico. ¿Cuál es la entidad que regula el planeamiento estratégico? Ese plan, el centro de planeamiento, el presupuesto público, la inversión pública, lo que antes era SNIP y ahora es el INVIERTE-P, endeudamiento público, modernización de la gestión pública, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase a manera general, porque por las 3 horas no podemos abarcar más aspectos de lo que serían convenientes. La gestión de los recursos humanos, que actualmente está a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, que esa va a ser nuestra clase el próximo miércoles. La defensa judicial del Estado, que está a cargo de las Procuradurías Públicas, que tiene su propia norma, que lo regula el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que está a cargo del Ministerio de Justicia. Abastecimiento, lo que es para proveerse de bienes, servicios, consultorías o obras en general, y destacar cuál es el ente que te regula este sistema, el OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. El sistema de tesorería, contabilidad, que no lo vamos a tocar, y por último el sistema de control. Esa es la última clase, que va a ser el control gubernamental, que está a cargo de la Contraloría, puede ser la misma Contraloría o a través de los OSIs que están presentes en todas las entidades de la administración pública, que ahora los jefes de OSI ya es personal de la Contraloría General de la República. Antes no, antes el jefe de OSI pertenecía a la entidad en la cual prestaba los servicios. Ahora no, ahora todos los jefes de OSI pertenecen a la Contraloría Pública, y lo que se busca en un corto, mediano o largo plazo es que incluso todo el personal que conforma el órgano de control institucional de las entidades de la administración pública sea personal de la Contraloría, que dependan de la Contraloría funcional administrativamente y ya no de la entidad. Bueno, esto ha sido una clase introductoria sobre qué se entiende por gestión pública, más o menos los 4 puntos que vamos a ver en las 4 clases que tenemos, que es el viernes, el próximo miércoles, el próximo viernes, y culminamos el miércoles 3 de abril. Bueno,
Los espero el próxima clase, que es el viernes, igual a las 6:30. Esa clase sí va a durar 3 horas, así que estén conectados, no prefieran ver el fútbol, por favor. Gracias por su atención. Hasta el viernes.